Hola, Encarna. Bueno, el tercer día repasando los principios de los milagros. Hoy haremos del 21 al 30, ¿vale? A ver qué sale. Bueno, el 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extenderlo a otros. En este punto todavía no, el curso todavía no nos ha explicado lo que es el perdón, ¿vale? Pero vamos a darle una vuelta. Dice que los milagros son expresiones naturales de perdón, es decir, para que se produzca el milagro, primero hemos tenido que perdonar. Perdonar es ponernos en disposición o sea, poner a la mente en disposición de que llegue el pensamiento correctivo. Una forma de decirlo, el perdón es identificar el error, ¿vale? Y entonces, como decíamos, el milagro necesita de la colaboración de dos partes. Por un lado, la nuestra como personajes, como identidades individuales, como cuerpos, ¿vale? Lo que nosotros nos creemos. Nosotros somos los que hemos creado todos los errores de pensamiento y por lo tanto nosotros somos los que hemos de identificarlos. Entonces, mediante el perdón, nosotros primero, nuestra parte consiste en identificar el error. Y una vez lo hemos identificado, lo ponemos en manos del Espíritu Santo. Es decir, que perdón es identificación y corrección de una ilusión, de un error de pensamiento. Y se compone del trabajo de dos partes. Yo, tú, yo identifico y el Espíritu Santo corrige, es decir, la corrección no la hacemos nosotros identificamos el error. Dicho de otro modo, yo apunto y el Espíritu Santo dispara. Con lo cual, el principio 21 dice que los milagros son expresiones naturales de perdón, es decir, son la consecuencia de haber perdonado. Ocurren una vez hemos hecho ese paso de identificar el error y permitir que el Espíritu Santo lo corrija. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extenderlo a otros. El perdón de Dios no está diciendo que Dios nos tiene que perdonar a nosotros, ¿vale? Porque el uso habitual de la palabra perdón, tal y como la conocíamos fuera del curso, implica que has hecho algo mal y alguien te tiene que perdonar, o alguien ha hecho mal y tienes tú que perdonarlo. Entonces, en este concepto, contexto, que es el del curso, cuando dice que por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios, el perdón, si hemos dicho, es una identificación y una corrección de una ilusión, con lo cual lo que nos está diciendo es que por medio de los milagros aceptas la corrección de la idea que tienes acerca de Dios. Dios no nos tiene que perdonar de nada, no tiene nada que perdonar, porque Dios no cree que hayamos cometido ningún pecado ni hayamos hecho nada mal. Entonces somos nosotros los que necesitamos corregir, aceptar una corrección sobre la idea que tenemos acerca de Dios. Cuando nuestra mente acepta esa corrección, ese pensamiento correctivo, lo compartimos a nivel de mente con los demás, ¿vale? El 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Bueno, ¿por qué dice que los milagros se asocian con el miedo debido a nuestra creencia en la oscuridad? En este sentido, la oscuridad se refiere a la oscuridad como el inconsciente, todo lo que nosotros vamos ocultando en nuestra mente para no verlo. Ocultamos en nuestra mente todos aquellos pensamientos, las creencias que no refuerzan la idea del yo, del concepto del yo que hemos inventado. Eso que está oculto en nuestra mente, que son creencias que conservamos, pero que no están en nuestra conciencia inmediata, son las que proyectamos en el mundo. Entonces, en el momento en que nosotros ocultamos algo en la mente para no verlo, porque eso que estamos ocultando contradice la idea del yo que nos hemos contado a nosotros mismos, tenemos miedo de que eso sea descubierto, porque creemos que está atacando a esa idea que es la que le da sentido a nuestro concepto. Entonces, por eso asociamos el milagro al miedo, porque el milagro lo que viene es a corregir todo eso que está oculto, es decir, viene a cambiar, a modificar, a sanar la idea del yo que tenemos. Por eso es una mala asociación, porque lo hemos ocultado para seguir teniendo razón y conservando la idea del yo, y el milagro viene a revelar eso para que sea sanado y deje de tener valor y acción o efecto en nuestra vida. Entonces, claro, si lo estamos negando y para conservar nuestra idea del yo, estamos negando la visión espiritual, que es la visión
el entendimiento que nos traería el espíritu. El 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Bueno, los milagros reorganizan la percepción. Nosotros en este plano siempre vamos a estar percibiendo, pero podemos percibir correcta o incorrectamente. Cuando lo hacemos sin tener en cuenta al espíritu, percibimos por nuestra cuenta, con lo cual mantenemos todos nuestros errores de interpretación. Entonces, un milagro viene a poner orden en ese desorden mental, ¿vale? Entonces, por eso dice que reorganiza todos los niveles de percepción. Podemos también cambiar la palabra niveles por identificación, de identidad. Es decir, lo podríamos leer como los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles, o sea, reorganizan la identificación en su debida perspectiva. Es decir, que nos acerca más a la desidentificación del personaje y más a la identificación de nuevo con el espíritu, con eso que de verdad somos. Dice, esto cura, es decir, esto sana, reorganizar, es decir, que nos acerquemos más a la identificación con el espíritu, cura, sana. Dice, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles, es decir, es el resultado de una confusión en cuanto a nuestra identidad. Toda enfermedad es el resultado de una confusión en cuanto a nuestra identidad. Es decir, que la enfermedad es el resultado de creer que nos hemos podido separar. Y cuando nos hemos creído que hemos podido separarnos, que no hemos podido, pero hemos creído que sí podíamos, es cuando da lugar a la percepción y al desorden de pensamientos y, en última instancia, a la enfermedad. Dice, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Bueno, los milagros dicen que nos capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Esto no es en plan espectáculo ni magia. Se refiere a que nosotros en este espacio, o sea, en esta experiencia física, somos los que hemos creado la experiencia de enfermedad y de muerte. Creado está mal dicho, seríamos fabricado, porque no es real, hemos fabricado la idea de enfermedad y de muerte. Nosotros le hemos dado un valor y un entendimiento, entonces un significado, un valor, un uso, es una herramienta, como todas las demás ideas. Entonces nos dice, tú has creado, es la idea que tienes de la enfermedad y de la muerte. Y el milagro puede permitir, o sea, permite que cambies, que modifiques, que corrijas las ideas equivocadas, el significado que actualmente tiene para ti la idea de enfermedad y de muerte. Es decir, como tú le has dado el significado que tiene, tú mismo, renunciando a ellas, a esas ideas, a esos significados, puedes abolir no a la enfermedad y a la muerte, sino al significado que tienen para ti. Tú no puedes tener otro significado por tu cuenta, pero un milagro te puede traer un pensamiento correctivo que te dé una nueva percepción de esos conceptos. Dice, tú mismo eres un milagro. Un milagro dijimos que era una expresión de amor, ¿vale? Un pensamiento, una expresión de amor. Dice, tú mismo eres un milagro, es una expresión de amor, un pensamiento capaz de crear a semejanza de tu creador, es decir, crear de la misma manera que crea Dios. Y la forma de crear de Dios es no haciendo diferencias, extendiéndose, comunicando directamente. ¿Vale? Dice, todo lo demás no es más que tu propia pesadilla, es decir, son creaciones, son fabricaciones que tú has hecho por tu cuenta y que como no las has creado con el pensamiento de Dios en tu mente, con el recuerdo de Dios en tu mente, en realidad no existen. Tú crees que existen, pero en realidad no existen. No existen en el ámbito de la mente, ese ámbito que es nuestra realidad. En el espacio físico sí existen, pero todo el tiempo nos está diciendo el curso desde donde partimos que nada real puede ser amenazado, es decir, el ámbito de la mente, tu realidad, no puede ser amenazado. Todo lo demás es irreal y no existe. Y el cuerpo y esta experiencia física es irreal y no existe en el plano de la mente. En el plano físico
tiene cabida la enfermedad y la muerte porque nosotros le hemos dado un significado. Pero el milagro puede cambiar ese significado, con lo cual aportarnos otra experiencia de eso, que ahora mismo no podemos imaginar, pero es posible. El milagro, como decía al principio, no hay grados de dificultad en los milagros, porque están más allá del cuerpo y de la parte física. No operan bajo las condiciones del tiempo, es decir, que es todo a nivel mental y todo, absolutamente todo lo que vivimos es el efecto de una causa que es siempre nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento se modifica, se corrige, el efecto, la experiencia será otra. El 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completa. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completada es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Dice que los milagros son una parte de una cadena eslabonada de perdón, es decir, nosotros vamos haciendo perdones, es decir, vamos detectando, identificando ilusiones y, es decir, apuntamos y el Espíritu Santo corrige. Todas esas correcciones, el milagro es un pensamiento correctivo, todos los pensamientos correctivos que se llevan a cabo en nuestra mente como consecuencia de haber perdonado, es decir, haber estado dispuestos a eso, identificando el error, todas esas correcciones juntas dan lugar a la expiación, que es la corrección completa de la mente, no de la mente del personaje individual, sino de la mente en real en su estado natural, del Hijo de Dios. ¿Vale? Entonces, una vez completada, es decir, hechas todas las correcciones posibles en la mente del Hijo de Dios, eso es lo que da lugar a la expiación. La expiación, que es como ese proyecto de corrección total, está disponible todo el tiempo, es decir, todo el tiempo, cada vez que se produce una corrección en nuestra mente mediante un milagro, un pensamiento correctivo, estamos contribuyendo a esa sanación total de la mente. ¿Vale? Aquí, a ver si no te confundo, nosotros ahora mismo creemos que somos un cuerpo con una mente individual, ¿vale? Y el curso se refiere todo el tiempo, cuando habla de la mente, se refiere a la mente que es la que está operando detrás de esto que nosotros, con lo que nos identificamos nosotros, que es el personaje. Es decir, hay una mente que es la que rige el espíritu, una parte de nuestra mente, vaya, que es la que rige el espíritu, que es la que tiene que ser sanada. Nosotros desde aquí no somos más que una especie de personajillo que está haciendo ese trabajo en colaboración con el espíritu, ¿vale? Porque los errores de pensamiento están en este plano físico. Aquí los hemos creado, fabricado, aquí los hemos de corregir. Y esa corrección va para la mente que se cree dormida y que necesita ser corregida. Pero el espíritu está operando también en esa mente. Es decir, nosotros aquí nos hemos desvinculado totalmente del espíritu, pero en otro plano, la mente y el espíritu están y no se han desvinculado, o sea, siguen estando y son conscientes de que somos espíritu. Nosotros, este personaje, es el que se ha desvinculado, ha cortado el hilo de conexión y cree que es un cuerpo, ¿vale? El 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Bueno, esto es fácil, es decir, los milagros cuando hay un pensamiento correctivo que llega a nuestra mente, con lo cual tenemos otra percepción, en ese instante, en ese lapsus de tiempo en el que nuestra percepción cambia, durante ese instante, aunque sea corto y luego se desvanezca, el miedo desaparece, aunque sea por un instante. Y ese es el objetivo, el propósito del milagro. Conseguir, a base de correcciones de pensamiento, conseguir que nuestro miedo desaparezca, ¿vale? Entonces, expiar, dice como expiar significa deshacer, la expiación es el deshacimiento, expiar significa deshacer. Y deshacer el miedo es el propósito principal de los milagros. El 27. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Bueno, un milagro es una bendición universal de Dios, es decir, un milagro es como si trajéramos un cachito de la mente en su estado natural aquí, a esta experiencia, con lo cual es como si fuera una bendición, un regalo de Dios, es como si tuviéramos un acercamiento, un reflejo de nuestra verdadera identidad.
¿vale? Y dice Jesús que es por mediación suya, porque Él es el que está atento a cuando nuestra mente está dispuesta a eso. Entonces, Él está participando de toda esta actividad, ¿vale? De toda esta actividad de estar dispuestos y de colocar la mente en un estado adecuado para eso. Dice que perdonar, es decir, identificar los errores, es el privilegio de los perdonados. Esto se podría entender como que el acto de perdonar, el acto de identificar el error y ponerlo a disposición del Espíritu para que Él lo corrija, es un privilegio de aquellos que están dispuestos, ¿vale? Que se han alineado con el propósito del Espíritu y están dispuestos a que eso se lleve a cabo. El 28. Los milagros son son un modo de liberarse del miedo. Esto es lo que hemos dicho antes. O sea, durante ese momento hay una especie de desactivación del miedo porque tenemos un atisbo de la realidad, de la verdad. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. La revelación es la comunicación de Dios con su Hijo, es decir, la dirección es de Dios a nosotros. Y en cambio, los milagros es una comunicación, digamos que la revelación es una comunicación vertical de Dios, del Creador, a su Hijo, a sus creaciones. Y el milagro es una comunicación horizontal entre iguales, es decir, entre mentes que están en el mismo rango. Es decir, nosotros en interacción con los demás, con las otras mentes. Entonces, cuando se produce una revelación, que es como una comunicación directa, es una experiencia que no se puede explicar, porque es como una comunicación directa de Dios con nosotros. Pero para que eso ocurra, la mente tiene que estar preparada. Y lo que prepara a la mente para ese momento, si es que tiene que darse, son los milagros, que son las pequeñas correcciones mentales que van haciendo que el miedo pierda fuerza. El 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la percepción de las mismas, la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Bueno, dice que los milagros alaban a Dios. Dios no necesita ser alabado. Lo que está queriendo decir realmente que los milagros nos alaban a nosotros porque de alguna forma estamos reconociendo, empezamos a reconocer, a familiarizarnos con la verdad de lo que somos, con lo cual al reconocer nuestra identidad estamos reconociendo a Dios y en ese sentido es como si lo alabáramos, pero realmente es un reconocimiento hacia nosotros mismos, hacia nuestra verdad, hacia la perfección de lo que somos. Entonces dice que curan, es decir, que sanan porque niegan cada vez más la identificación con el cuerpo, con esta experiencia, y afirman cada vez más la identificación con el espíritu. ¿Vale? Entonces por eso es como un reconocimiento a nuestra creación y a lo que somos. Y el 30 y último dice, dado que los milagros reconocen al espíritu, que es lo que acabamos de decir, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Claro, el momento en el que el milagro tiene lugar, es decir, se produce la corrección en nuestra mente hay un pensamiento correctivo en nuestra mente, en ese momento estamos acercándonos a la verdad, con lo cual de alguna forma estamos reconociendo al menos un poco más al espíritu. Dicho de otro modo, estamos desidentificándonos cada vez un poco más con la identidad de cuerpo e identificándonos cada vez más con la identidad del espíritu. Y en ese acercamiento a la identidad del espíritu es cuando el espíritu realmente puede actuar a través de nosotros y puede manifestarse. Es decir, es como si le diéramos al espíritu el lugar que realmente le corresponde, aunque sea poco a poco y a trocitos, a través de esos milagros que pueden parecer inconexos, pero que nosotros somos los que los provocamos, los que los obramos, porque somos los que hacemos ese primer paso de identificar, apuntar para que el espíritu dispare. Y bueno, estos son 10 principios más de los milagros. A ver qué tal. Un besito.